libro de Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Vamos a estar mirando la palabra hoy y vamos a mirarla bajo el tema los peligros del pecado. ¿Cómo dije, hermano? ¿Cuál cree usted que son los peligros del pecado? Es importante entender esto, ¿no? Porque hay veces pecamos y creemos que nada va a suceder. Hay veces que ni siquiera tenemos en cuenta que el faltarle a Dios, el fallarle a Dios, tiene unas consecuencias. Amén. Y el apóstol Pablo, escribiendo aquí en la carta de los Corintios, en el capítulo 9, él se presenta a él mismo como ejemplo del creyente maduro. ¿Cómo dije, hermano? Se presenta él mismo como el creyente maduro, que se preparó para alcanzar esa madurez. ¿Y cómo se preparó? Sencillamente escudriñando la palabra de Dios. Y es necesario madurar. Por eso el capítulo 9 nos está Pablo narrando cómo él ha madurado en Dios. Ahora, hay momentos que tenemos tiempo de estar en la iglesia, pero todavía no hemos llegado a un grado de madurez. Y es necesario que nosotros crezcamos, ¿verdad?, en Dios y seamos maduros. Y cuando llegamos a ser maduros, evitamos muchas cosas que se surgen en medio nuestro. Por eso también el apóstol Pablo en el capítulo 10 toma a Israel como ejemplo de aquel creyente inmaduro que deja de hacer las cosas de Dios, se sale de ella y no alcanza la madurez. Y vemos alguna serie de conflictos que se presentaron con Israel. ¿Por qué? Porque dejaron las cosas de Dios. Y este tiempo necesitamos conocer bien las cosas de Dios, hermano. Porque hoy sí que hay cristianos. Hoy sí que se predica el evangelio. Hoy sí que hay evangélicos. Pero ¿qué irá a suceder el día que el Señor nos llame? Amén. Y sería bueno preguntarnos, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está delante de Dios? Habemos una cantidad de creyentes que creemos que en la forma en que estamos, nos vamos con Dios. Y vivimos en esa manera tan sencilla, en esa rutina. A veces lo tomamos ya como una rutina. Voy a la iglesia, voy a la casa, vengo a la iglesia, y así sucesivamente lo tomamos como una rutina de ir y venir a los cultos, pero no lo tomamos con la actitud de un día estar delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren estar un día delante de la presencia de Dios? Amén, hermanos. Yo creo que el objetivo de nosotros haber conocido a Dios y de apartarnos de muchas cosas de este mundo es con un objetivo. Y ese objetivo es de un día estar en la presencia de nuestro Dios. Pero no se nos debe olvidar que día tras día ese objetivo debe estar en nuestra mente.
Y debe estar ese objetivo de cómo yo debo agradar a mi Dios para poder un día estar delante de su presencia. Ahora, en este tiempo hay podríamos decir, sin fines de calamidades, de batallas, que a veces cuando estamos enfrentadas a ellas, nos tratan de hacer olvidar la gloria que hemos visto de nuestro Dios. ¿Cuántos aquí han visto la gloria de Dios? ¿Cuántos han visto la gloria de Dios? Ahora el propósito no es verla y que ya se nos olvide. El propósito es ver la gloria de Dios, recibirla y seguir con la gloria de Dios en nosotros. Amén, hermanos. Y cuando la gloria de Dios está en nosotros, vamos a tener fuerza para vencer cualquier clase de calamidad o cualquier clase de tentación que se nos presente. ¿Cuántos lo creen así? Pero necesitamos tener ese nivel espiritual. En otras palabras, necesitamos madurar en las cosas de Dios, crecer en Dios. Ahora, cuando se habla de crecer, yo sé que ustedes no van a crecer más ahí de estatura. Yo me imagino si el hermano Amaury siguiera creciendo todavía. ¿Ah? Tendríamos que alzar más esos abanicos, porque ahorita pegaba con los abanicos. Pero el crecer no es exactamente en la estatura. El crecer es en las cosas de Dios, el poder madurar en las cosas de Dios. Amén. Y por eso incluso vemos que en las Sagradas Escrituras dice, ¿verdad? Y Jesús crecía como, hermano, ¿en qué? Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría. ¿En qué más? En estatura, en gracia para con Dios y los hombres. O sea que ese crecer, en otras palabras, ese madurar, nos hace estar en gracia con los hombres y con Dios. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Le damos un aplauso a ese Dios que vive y reina por los siglos de los siglos y hasta los siglos. Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 10, dice amonestación contra la idolatría. Empieza hablando, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero que ignoréis. ¿Qué sería lo que Pablo no quería que ignoraran? Las circunstancias que pasaron con el pueblo de Israel. Ahora, por eso él inicia allí en el versículo 2, ¿verdad? Diciendo que tuvieron en la nube, comieron la misma comida, ¿verdad? En Moisés todos fueron bautizados. Él está diciendo que todos en el liderazgo de Moisés, en otras palabras podría decirle así, me atrevería a decirlo así, tuvieron esa comunión con Dios. Pero a pesar de eso, el versículo 5, ¿verdad? Dice que hasta ahí las cosas fueron buenas. Pero luego el 5 dice, pero de las demás cosas, ¿qué pasó con eso? ¿No se agradó Dios? O sea que Israel hizo cosas que no le agradaron a Dios. Esto quiere decir que no porque ya usted es pueblo de Dios, porque ya es hijo de Dios, no tenga batallas en las cuales en su vida luche contra cosas que no le agradan a Dios. En nuestra vida de creyente, de hijo de Dios, siempre vamos a estar luchando contra estas cosas
que llegan a nuestra vida que no le agradan a Dios. Pero es importante entender que si las practicamos, traen unas consecuencias. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Traen una consecuencia. Y por esta causa, el apóstol Pablo quiso escribirle, ante todo en aquel entonces, a los corintios, porque era una iglesia que se estaba moviendo. De acuerdo a los estudios, vemos que Corintio era una de las iglesias que había bastante desorden, que había bastante cosas que arreglar, como de pronto en nuestra vida personal hay muchas cosas que arreglar con Dios. Y que a veces creemos que ya estamos bien con Dios. Los corintios se creían que estaban bien porque hablaban bastante lengua, porque profetizaban, de pronto porque danzaban y saltaban y cantaban, y se creían que estaba bueno. Por eso el apóstol Pablo tuvo que en un momento decirle: yo hablo más en lengua que todos ustedes. ¿Cuántos bendicen al Señor? Entonces le damos un aplauso a ese Dios que vive y reina por los siglos. Pero el problema no es estar en el hablar en lengua. Y no quiere decir que usted no pueda hablar en lengua. La palabra dice que debemos anhelar la llenura del Espíritu Santo. Y una de las señales inequívocas de que el Espíritu Santo nos ha llenado es el hablar en otras lenguas. Entonces, eso debemos anhelarlo, debemos pedirlo. Ahora, ¿quién escudriña las cosas de Dios? Es el Espíritu Santo. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo nos va a ayudar a escudriñar y a entender las cosas de nuestro Dios. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Y por eso el apóstol Pablo está escribiéndole a esta iglesia y dándole unos puntos, unos detalles, para que no incurra en lo mismo, ¿verdad? Por eso el versículo 11, como dice: y estas cosas sucedieron con los israelitas, o con Israel, con el pueblo de Dios. Oiga bien, ¿le sucedieron para qué? Para que nosotros las tomemos como ejemplo. Dígale que está ahí a su lado: están de ejemplo para nosotros. Ejemplo, y dice, mire que dice claramente: ¿y están qué? Escrita. Ahora, de pronto pudiéramos decir: bueno, ¿y para qué escribieron eso? Como dice alguna persona ahí: no, pero es que la Biblia está escrita por hombres, y como está escrita por hombres, eso no tiene valor. Está escrita por hombres, pero está inspirada por el Dios Todopoderoso, aleluya, el que no se equivoca. Bendito sea el Señor. Y por eso, aun cuando en aquel entonces, mucho tiempo atrás, escribió Moisés todas estas cosas que vemos ahora aquí en este primer libro de Corintios, quizás todavía ni había nacido Pablo, digo yo acá. Pero ahora, ¿qué lo llevó a escribir y a enseñar que esto sucedió para ejemplo? Para que nosotros no hagamos lo mismo, porque lo que ellos hicieron trajo unas consecuencias terribles. Amén, hermanos. Eso trajo unas consecuencias terribles. Ahora, ¿qué fue lo que ellos hicieron y qué fue lo que nos quedó por ejemplo? El versículo 6 que dice: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaban. Oh, ¿cuántos están aquí? Oye, que está codiciando los zapaticos del pastor Faustino.
Pero estas cosas sucedieron. Mire lo que dice el versículo 6. Pero estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Para quién? Para nosotros. Para los que nos llamamos pueblo de Dios. ¿Cuánto aquí es el pueblo de Dios? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Aquí levánteme la mano el que es pueblo de Dios. Ahora esto le sucedió fue al pueblo de Dios. Amén. Al pueblo de Dios fue que le acontecieron estas cosas. ¿Y de qué cosas está hablando? Ahí está de una vez el versículo 6 narrando una. Que no codiciemos. Ahora, ¿será que tenemos a veces problemas con la codicia? ¿Qué piensa usted? ¿Tenemos a veces problemas con la codicia? Y de pronto paso por donde está el carrito del hermano Elmer y digo, Señor, que dame este carrito a mí. Y estoy pidiendo es el carro ajeno. ¿Me está entendiendo, hermano? Y con la codicia, ¿cuántas veces pedimos cosas que las que queremos para nosotros, pero incluso algunas ya son ajenas? Amén, hermano. Entonces ellos codiciaron. Y en la codicia ellos empezaron a hacer cosas que no le agradaban a Dios. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor Jesús? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Y comenzaron entonces a codiciar. Y una de esas cosas que empezaron a codiciar y a desear fue el volver a estar allá en Egipto. Las cosas que leímos en los primeros versículos hacen representación de lo que sucedió con Israel cuando salió de medio de la esclavitud. Del versículo 1 hasta el 5. Hacen representación de lo que surgió con Israel cuando salieron del medio de la esclavitud. Cómo Dios los guió, ¿verdad? Bajo una nube. ¿Ves el Señor cómo Dios les permitió cruzar el mar? ¿Cómo le parece a usted que el mar se le divide y usted pueda cruzar por el mar? ¿Ah? Si nosotros vemos veces que vemos que el Señor sana un dolor de muela y nosotros nos gozamos, porque es una gloria de Dios, porque es el poder de nuestro Dios. Ahora viendo la división del mar, ahora esto sucedió cuando Israel salió de allá de en medio de la esclavitud, donde Dios le mostró su gloria con poder. Amén, hermanos. Le mostró su gloria combatiendo las plagas que el faraón trató de imitar. Y ahí Israel estaba viendo la gloria de Dios. Luego viene hacia acá y piensa que ya no tiene por dónde escapar y que lo que va a caer es en las manos del enemigo nuevamente. Ojo a esto, porque esto es importante. ¿Cuántos salimos de allá de la esclavitud del pecado? Y tenga cuidado que el pecado está buscándonos para que volvamos allá. Dígale al que está a su lado, no dejes que el pecado te encuentre. Dígale, no dejes que el pecado te encuentre. El pecado está buscándonos, hermano. ¿Usted cree que vemos ahí, verdad? Faraón venía tras el pueblo de Dios, venía tras los hijos de Dios. ¿Cuál era el propósito de Faraón? Regresarlo a que continuaran esclavizados.
¿Cuál es el propósito del pecado y el peligro del pecado? Volverlo a regresar a usted para que usted permanezca esclavizado al pecado, cuando ya la palabra de Dios le ha hecho libre. Bendito sea la gloria del Señor. ¿Cuánto le damos un aplauso a ese Dios que vive y reina por los siglos de los siglos? Ya usted tiene que sentirse en una libertad, porque dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora estamos en libertad, tenemos libertad, pero no se te olvide que el pecado anda atrás buscándote para que vuelvas a seguir esclavizado. Y es a veces a lo que no le prestamos atención, es a veces a lo que no le ponemos cuidado, que el pecado anda ahí atrás buscando de cómo volvernos a esclavizar, porque sabe que en la libertad que tenemos, bendito el Señor, estamos a punto de estar cara a cara con nuestro Dios. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Pues, al salir de allá, salieron a la libertad. Dios les hace libre. Dios nos ha hecho libre del pecado, hermano. Pero ahí viene Faraón. Ahora, ¿a quién representa Faraón? ¿Ah? Al mundo. Al mundo, no se equivoque. Faraón representa al mundo. Eso quiere decir que el mundo anda detrás de los hijos de Dios. Amén. ¿Me está entendiendo, hermano? El mundo anda detrás de nosotros, y el mundo te está brindando tantas cosas para que te regreses allá. Pero ¿cuál es el propósito de tenerte allá? ¿Cuál es el peligro de volver allá? Amén a su nombre. Amén a su nombre. El peligro de volver allá es de perder todo lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos va a dar. Podría hablarles así. Bendito sea la gloria del Señor. Amén, hermanos. Entonces, vemos que el apóstol Pablo está instruyendo a la iglesia a que no caiga en la misma consecuencia y que no se deje volver allá atrás, así como Israel, alabado sea el Señor, en ese momento confió y vio la gloria de Dios dividiendo el mar, haciéndose dos paredes de agua y cruzando el pueblo. Oh, qué maravilla, ¿verdad? Cruzando el pueblo en seco. Allí estaba Israel viendo la gloria de Dios. Cuando Dios nos saca de la cautividad, Él nos trae para mostrarnos su gloria. ¿Cuántos aquí han visto la gloria de Dios? ¿Cuántos aquí han visto la gloria de Dios? Alabado sea el Señor. Hemos visto la gloria de Dios en muchos aspectos, hermano. En diferentes formas, bendito Señor, guardándonos, cuidándonos, y una de ellas es sacándonos de allá de la esclavitud del pecado. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos se sienten agradecidos porque Dios los sacó del pecado? Aleluya. Ahora, estando agradecidos, nosotros vemos la gloria de Dios, pero no se nos olvide, que el mundo anda atrás para volvernos allá y volvernos a esclavizar. Y es lo que el apóstol Pablo está diciéndole aquí a la iglesia en los Corintios. No se olvide. Oiga bien, en el versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Hay veces tratamos de ignorar lo que está a nuestro alrededor. Hay veces tratamos de ignorar que el pecado nos anda asediando para hacernos volver a la esclavitud. Hay veces ignoramos eso. Y como lo ignoramos, alcanzamos muchas veces a hacer ciertas prácticas que producen consecuencias. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Y entre esas prácticas está la del codiciar. Y eso sí que se está viendo hoy. Porque hoy sí que están codiciando la mujer del prójimo.
¿Sí me está entendiendo? ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor? Hoy sí que surge eso, hermano. Incluso a veces nos preguntamos, ¿y eso pasa dentro del pueblo de Dios? ¿Qué piensa usted? ¿Pasará? Más de una vez hemos oído decir, el hermano se llevó a la hermanita tal. Y la hermanita tal era la mujer del hermano tal. ¿Por esta qué? Codiciando. Ahora, ¿qué produce eso, hermano? ¿Qué produce eso? Cada una de estas cosas trae unas consecuencias. Amén a su nombre. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo, esto está escrito para que nosotros no hagamos lo mismo que ellos hicieron. Ahora, el versículo 7, ¿qué dice? Ni seáis idólatras como alguno de ellos. ¿Qué? Ahora, cuando nosotros estábamos esclavos en el mundo, íbamos tras la idolatría. Pero ahora que Dios nos ha hecho libre, ¿cuántos se sienten libres? Ahora que Dios nos ha dado la luz, aleluya, ya sabemos que ir detrás de la idolatría no se encuentra, no se logra nada. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Entonces, ¿por qué volver atrás? Ojo, porque hay muchos cristianos que cuando salen las procesiones también van detrás de la procesión. Ojo que cuando hay toros, hay muchos cristianos que van a los toros. Y a veces dicen, no, que estoy escondido, y resulta que el pastor ni siquiera sale de su casa y acá, oiga pastor, y el hermano que ya está escarreado, allá lo vi. Y después se atreven a preguntar, ¿y quién es el chismoso? ¿Quién es el chismoso? Yo creo que no es chismoso, sino que hay un Dios que nos ama. Amén, hermanos. Hay un Dios que nos ama. Recuerdo que una vez en un mensaje dije que si había un chismoso, entonces el primer chismoso era Dios, porque Él era el que no le dejaba nada oculto a nadie. Y eso le cayó bien mal a un hermano y dijo que yo había pecado por decir que Dios era un chismoso. Yo no lo dije en el aspecto de tratar a Dios de chismoso, sino en el aspecto de que Dios es el que revela todas las cosas. Es el que no deja nada oculto. Amén. Porque aún en su misma palabra dice claramente, no hay nada oculto que no salga a la luz. Y nosotros a veces creemos que estamos haciendo las cosas ocultas, ¿verdad? Y como creemos que estamos haciendo las cosas ocultas y nadie nos está viendo, en cierta ocasión oí el testimonio de una persona en un campo. Una persona andaba buscando un burro y no lo encontraba, y se montó arriba de un árbol y comenzó a mirar para ver dónde veía el burro. Pero mientras estaba allá, llegó una pareja debajo del árbol y él se quedó quietecito allá, calladito. Y la pareja hizo todo lo que hizo ahí. Y cuando ya terminaron, que se arreglaron otra vez, le preguntó la mujer al hombre, ¿y no habrá quedado preñada? Y dijo el hombre, eso lo sabe el de arriba. Y dijo que estaba arriba, ¿quién? ¿Yo? ¿Acaso yo los mandé? Y ellos se hacían solitos, hermano. Entonces, son las cosas que a veces pasan, ¿verdad? Que creemos que todo lo que estamos haciendo está oculto, pero se nos olvida de que arriba está Dios, y que de Él allá arriba lo ve todo, y que a Él no le impide este techo, bendito el Señor, ni le impide esta ropa para saber qué hay aquí en nuestro corazón. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Y es lo que Dios quiere, que nosotros seamos sinceros. Y por eso el apóstol Pablo está poniéndose como ejemplo en el capítulo 9 de los Corintios y mostrando la debilidad de Israel, para que la iglesia aprendiera a madurar. Porque la iglesia tiene que aprender a madurar.
En este tiempo, hermanos, tenemos que aprender a madurar. ¿Y cómo maduramos? Conociendo la palabra de nuestro Dios. Amén, hermano. En este tiempo, si no maduramos, incluso cualquier cosa nos hace derribar. Y el creyente que no es maduro, si el pastor pasó por el lado y no le dijo nada, se muere enseguida. Se muere enseguida. Y el pastor se dijo orgulloso. Me pasó por el lado y ni me dijo nada, ni me vio, y ciertamente ni lo he podido ver, porque es que hay veces que uno ve bulto pero no sabe ni qué es lo que está viendo. Va uno tan embelecido en otras cosas que pasa por el lado, y a mí me ha pasado, he pasado y de pronto, oh pastor, muchacho, ¿y dónde estabas tú que yo ni te había visto? Pasé por el lado de él. Ni siquiera lo vi, porque va uno como que a veces distraído en cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo está tratando de que la iglesia aprenda a madurar. Y es necesario que maduremos, porque en este tiempo, si no maduramos en el conocimiento y crecemos en la palabra de Dios, hermanos, muchos se van a quedar. ¿Me entendieron eso? Muchos se van a quedar. Y hay gente que no quiere madurar porque se les está enseñando la palabra pero no quieren aprender. Y hay gente que sabe la palabra pero no se quiere someter. ¿Sí me está entendiendo eso? Entonces es lo que el apóstol Pablo está tratando de que la iglesia entienda, que si madura tiene que mantener esa madurez en el conocimiento de la palabra de Dios. Y nos está mostrando a Israel como un Israel inmaduro que dejó de buscar a Dios para adorar las cosas que no eran Dios. Amén. Amén. Y por eso dice el versículo 7, y ni seáis ¿qué? Idólatra, como algunos de ellos que dejaron al Dios verdadero y fueron a los dioses y le dijeron a Israel. Allá recuerde cuando Moisés hizo el becerro, allá en el libro de Éxodo. Moisés no, perdón. Moisés no, fue Aarón y hicieron el becerro y se postraron delante del becerro y le decían a Israel: oh Israel, aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto. Sencillamente porque querían adorar a otros dioses, pero ellos estaban seguros que esos no eran los dioses que lo habían sacado de Egipto. Ellos estaban seguros que esos dioses no tenían poder para hacer lo que Dios hizo para sacarlos de ellos. ¿Sí me está entendiendo, hermano? ¿Cuántos bendicen al Señor? A su nombre sea la gloria. Y Él está diciendo que no hagan ninguna de estas cosas. Bendito sea la gloria del Señor. El versículo 8, ¿cómo dice? Ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 por un pecado. ¿Cómo dijimos que es el tema de la enseñanza? El peligro del pecado, ¿verdad? El peligro del pecado. 23,000 del pueblo de Israel cayeron por el pecado, por practicar el pecado. Dígale al que está ahí a su lado: no practiques el pecado porque es peligroso. Dígale: no practiques el pecado porque es peligroso. Ahora, hoy en día la fornicación se tiene como nada. Por eso le estoy diciendo que tenemos que madurar. Hoy en día en las iglesias viven muchos y son bautizados y de todo sin ser casados. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Y por eso a veces vemos una mortandad dentro del pueblo de Dios, que hay bastante gente, pero no se ve la gloria de Dios. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Y no se ve la gloria de Dios. ¿Por qué no se ve la gloria de Dios?
porque hay una mortandad por el pecado. Y así ministran, y así participan de la cena, y así creen que van para el cielo, pero déjeme decirle, si no aprenden a madurar en la palabra de Dios, no van al cielo. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Porque es que creemos que todo el mundo va a ir al cielo. Pero, ¿qué dice el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21? Vamos a leerlo un momentico. No todo el que dice soy evangélico va a entrar al reino de los cielos. Sí. ¿Sino quién, hermano? ¿Sino quién? El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Conociendo la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos bendicen al Señor? La voluntad de Dios se conoce cuando estudiamos esta palabra, cuando escudriñamos esta palabra. Y cuando la escudriñamos, entonces queremos andar conforme a lo que Dios quiere que andemos, para poder un día entrar al reino de los cielos. Y por eso, el día en el que el Señor llame a cuenta, van a surgir muchas cosas. Ahí mismo donde leyó, si usted lee el versículo 22, ahora, ahí dice que ellos estaban haciendo maldad. ¿Qué estaban haciendo? Estaban predicando, hablaban lengua, echaban fuera demonios, hacían milagros. ¿Sí me está entendiendo, hermano? O sea, en otras palabras, eran evangélicos. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor, hermano? Eran evangélicos. Pero el problema que no es que nos conozcan como evangélicos. Lo importante es que nos conozcan como discípulos del Señor Jesús. Amén. Discípulo significa un seguidor de Cristo. Que usted no sea un evangélico, sino un seguidor de Cristo. Que sigamos a Cristo. Y cuando seguimos a Cristo, entonces vivimos su palabra. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Pero evangélico hay cantidades, hermano. En otras palabras, religioso hay cantidades. Pero ¿quién van a entrar al reino de Dios? Dice, los que hacen la voluntad de mi Padre. Sería bueno mirar hacia adentro de nosotros mismos y qué estamos haciendo. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o sencillamente soy un evangélico? Porque evangélico es todo el que dice que conoce a Dios. Amén. Y recuerde que la palabra dice, muchos son los que, más poco, porque son pocos los que hacen la voluntad de Dios. Ojalá estemos entre ese grupo de los pocos, que hagamos la voluntad de Dios. Y haciendo la voluntad de Dios, caminemos con Él. Amén a su nombre. Y está diciendo que no practiquemos estas cosas. Ahora, ¿cuál fue la que vimos que hubo una mortandad? ¿Cuánto fue que dijimos? 24,000 muertos. 23,000. Bueno, el versículo 8. 23,000 muertos por la práctica de un pecado. Hermano, hoy no se sabe cuántos muertos van a haber por la gente no apartarse del pecado, por el ser humano no apartarse del pecado. Morirán miles y miles.
Y no porque Dios no les avisó. Incluso, ¿cuántos de los que estamos aquí hoy, Dios nos está avisando? Dios nos está avisando. Ahora, de nosotros está que escuchemos a Dios. Porque el que escucha a Dios, ese entra al reino de Él. Amén. El que escucha a Dios, ese entra al reino de Él. Recuerde que por ahí ya hubo uno que dijo que era Cristo y murió. Ya murió. Me imagino que está en el periodo del tiempo de la muerte de Cristo para venir a buscarlos, los que Él va a salvar. Y detrás de Él, ¿cuántos hay muertos? ¿Sí me está entendiendo? Y es una religión, y hablan de Cristo, y hablan de la salvación. Pero ellos hablan de la salvación y dicen, no, ya tú eres salvo, y por lo cuando tú eres salvo, haz lo que tú puedas hacer y haz lo que te dé la gana porque ya tú eres salvo. Pero es que la salvación se pierde. Amén, hermanos. La salvación se pierde cuando no obedecemos a Dios, cuando no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. La salvación se pierde. Por eso allá el libro de Hebreos dice, si hemos alcanzado una salvación tan grande, ¿cómo es posible que la descuidemos? No descuidemos esa salvación que Dios nos ha dado. No se nos olvide que Faraón está ahí, con ganas de atraparnos, hermano. ¿Quién es Faraón? El mundo. Ahora, no se le olvide que tenemos una naturaleza pecaminosa que desea y tiende mucho hacia allá. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Por eso es que necesitamos fortalecernos en Dios, para que en la fortaleza en Él podamos vencer toda tentación. A Él sea la gloria. ¿Cómo dice el versículo 9? Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Y también hubo una mortandad terrible allí. O sea que el pecado trae unas consecuencias terribles, hermano. ¿Cuántos bendicen a Dios? Una vez más, dígale al que está a su lado, cuidado con el pecado, porque trae consecuencias terribles. Hay veces que no tenemos en cuenta de lo que puede suceder si pecamos. Y por eso hay veces que en la iglesia no vemos la gloria de Dios, porque allá en donde participamos de la cena dice que algunos toman la cena sin discernir el cuerpo del Señor. Lo dice, y por eso hay muchos entre vosotros débiles, debilitados, enfermos, y luego dice, y algunos duermen. En otras palabras, algunos muertos. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Por qué? Porque no tenemos a veces en cuenta lo que es el pecado y las consecuencias que trae el pecado. El pecado trae unas consecuencias terribles. Si no, mire lo que dice allá el libro de Números, capítulo 16, versículo 49, a ver qué fue lo que pasó en esa mortandad. Oiga eso, ¿murieron cuántos, hermanos? 14,000. ¿Y cuántos fue en el otro versículo que vimos acá? 23,000, sin mentar los que se tragó la tierra. Cuidado, hermano, que la tierra traga. ¿Y a quién se traga la tierra? A los pecadores. Porque a mi Cristo no se lo pudo tragar la tierra. Él se levantó de entre los muertos. ¡Aleluya! Y por eso hay promesa para los que mueren siéndole fieles a mi Dios, que se levantarán también de entre los muertos. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Eso es lo que nosotros peleamos, eso es lo que nosotros luchamos, eso es lo que nosotros batallamos, hermano. Y todas esas consecuencias le sucedieron a Israel de toda esta mortandad por la desobediencia.
por el practicar lo que no le agrada a Dios. Ay, hermano, y cuánta gente cristiana que fue cristiana hoy está allá en el mundo, bautizados y de todo, allá en el mundo apartado. Faraón iba tras ellos, los consiguió y los tiene esclavizados. Y dice la palabra que después que se los lleva harán cosas peores que las que antes habían hecho. ¿Cuántos bendicen al Señor? Y por eso de pronto esas personas que ustedes que se han apartado antes no eran así como son, pero ahora son terribles. Porque hacen cosas peores que lo que antes hacían. Antes se habían mantenido fieles a sus hogares, ahora tienen 2 y 3 mujeres. Antes tenían que ver con sus hijos, ahora no tienen que ver con nada, dejan la plática en la cantina. Y los que están al lado diciéndole cristiano corrupto. Y es lo que el apóstol Pablo está diciéndole: yo quiero que ustedes tengan en cuenta esto, que no se olviden de estas cosas que le sucedió a Israel. Y para que no practiquen lo mismo, lastimosamente, se viene practicando algunas de estas cosas. Pero Dios hoy nos está hablando a nosotros. ¿Cuántos creen que Dios hoy nos está hablando? Hoy Dios está hablando a nuestras vidas. Y si alguno de nosotros venimos practicando estas cosas, vamos a dejar de practicarlas, porque Dios nos ha hablado. Y Dios, antes de que algo acontezca, primero habla. Ama y shoja aquí amansa. Dios primero habla. Y creo que está hablando hoy a muchos en este lugar. Si escuchas la voz de Dios, vivirás. Si te haces sordo a la voz de Dios, morirás. Y después no diga que Dios no te avisó. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Amén a su nombre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y luego el versículo 10, como dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron. Ojo a la murmuración. Y ojo que eso sí se levanta en la iglesia a veces. ¿Y eso qué trae, hermano? Mortandad. Y por eso a veces vemos tanta gente muerta en la iglesia. Y no la estamos viendo muerta físicamente, pero espiritualmente. Y por eso no vemos que Dios actúa, y por eso no vemos que Dios hace, y por eso no vemos a veces la gloria de Dios, porque Israel dejó de ver la gloria de Dios porque se fue tras lo que no era Dios. Amén a su nombre. Pero el que siga a Dios verá la gloria de Dios, y irá de aumento en aumento la gloria de Dios en el que sigue a Dios. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Seguirá viendo maravillas. Amén. Como que dice el coro, hermano Leo: que has hecho maravilla, Jehová. Porque cuando seguimos al Señor, vamos a seguir viendo hacer maravillas. Vamos a seguir viendo las maravillas de nuestro Dios, grandes y poderosas. ¿Cuántos quieren seguir viendo maravillas de Dios? Sencillo. Apartémonos del mal y hagamos lo bueno. Dejemos de correr tras el que nos lleva al mal y corramos con el que ama a Dios. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Corramos con el que ama a Dios. Si corremos con el que ama a Dios, vamos a seguir viendo sus maravillas. Bendito sea la gloria del Señor.
Ya el versículo 11 lo leímos, el versículo 12, como dice: así que el que piense que no tiene problema con el pecado, mire que no caiga. No se haga el espiritual. No se haga el que ya usted le pone el pecho a lo que sea y se lo lleva por delante. Sin Dios nada somos, dice el libro de Juan. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer. Por eso necesitamos de nuestro Dios. Necesitamos estar agarrados de su mano. Necesitamos madurar y caminar en esa madurez de nuestro Dios. Aleluya, para que nada de las cosas de este mundo nos haga tropezar ni nos haga caer. Ningún insulto que te dé, mi hermano. Hay veces porque, ay, fulano me insultó. Y eso me hizo bajar la moral, que más nunca he ido a la iglesia. Santo, ¿qué tal si el Señor te dice, como le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás? Yo me imagino a Pedro ahí, con ganas de decirle su poco cosa al Señor. Porque cuando dice apártate de mí, Satanás, no quiere decir que Satanás es esa persona, sino que esa persona se ha estado dejando usar por Satanás. Amén. Amén. Y el que tiene que soltar a esa persona es Satanás. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y luego el versículo 13 dice que ¿qué? O sea que hay tentaciones, hay adversidades. Y como dije antes, las adversidades tratan de hacernos olvidar de la gloria que hemos visto de nuestro Dios. Amén. Ojo a esto. Los deseos hacia las cosas de este mundo no dejan que sigas viendo la gloria de Dios. Y por eso ves las cosas del mundo bonitas. Y por eso ves las cosas del mundo preciosas, hermosas. ¿Sabe por qué? Porque nuestra carne mira las cosas de este mundo preciosas, porque son para satisfacerla a ella. Pero nuestro espíritu ve las cosas de este mundo como algo horrible y quiere ver la gloria de nuestro Dios. Ahora está diciendo que las tentaciones han de venir, pero ahí junto con ella está la salida también. Amén, hermano. Quiere decir que está la salida, que yo puedo avanzar, yo puedo ir, bendito el Señor, y alcanzar la gracia de mi Dios. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Ahora, es importante que las tentaciones podemos vencerlas ¿de qué manera? Oiga bien esto: reconociendo las personas que nos guían al mal y a las cosas malas y evitarlas. ¿Cómo? ¿Habrá gente en la iglesia que me quiere ver fuera de Dios? ¿Qué piensa usted? ¿Habrá gente en la iglesia que me quiere guiar a no hacer la voluntad de Dios? Por eso hay veces que vemos en la iglesia el grupito de los que no buscan a Dios, pero sí hablan de todo lo que pueden. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Y está diciendo que si nosotros queremos alcanzar una madurez y evitar las tentaciones, tenemos que evitar estas personas. Tenemos que buscar es algo que nos cobije. Amén, hermanos. ¿Cuántos bendicen al Señor? A su nombre sea la gloria. 2. Apártese de lo erróneo. 2. Apártese de qué, hermano? De lo erróneo, de lo que no es conforme a lo de Dios. Apártese de eso. Si alguien lo está llevando a lo erróneo, apártese de esa persona. Amén.
y apártese de lo que le ha dicho. Porque usted quiere estar un día delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor? A su nombre sea la gloria. A Él sea por siempre. 3. Escoja las cosas correctas. Escoja las cosas correctas. Si usted quiere estar siempre un día delante de la presencia de Dios y vencer ¿qué? Las tentaciones. 4. Ore pidiéndole la ayuda a Dios. ¿A quién hay que pedirle la ayuda en medio de los momentos difíciles? A Dios. Ni siquiera dice al pastor, sino ¿a quién? A Dios. Pero ¿cuánto corremos? ¡Ay, pastor! Tengo esto. No quiere decir que no le puede contar al pastor, pero que tenga la confianza que el que le da la fuerza para soportar es Dios. El pastor lo escucha y ora por usted para que usted tenga fuerza, pero si nosotros buscamos a Dios, Dios nos va a dar la fuerza para vencer las tentaciones. Damos un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Quinto, busque las personas que lo conllevan a la búsqueda de Dios. Amén. Busque las personas que lo conllevan a buscar a Dios y amar a Dios. Cuando usted hace esto, entonces usted podrá vencer toda tentación. Amén. Pero hay veces que tenemos un problema y corremos para de aquel que nos va a decir, de pronto una hermanita tiene un problema, ay hermana, mire, tengo un problema, me está llamando la atención este. Ay, pero no sea boba. Sí, porque ese es el consejo que le van a dar. Pero si usted busca un espiritual, le va a dar un consejo que le va a decir, corra, huiga de por ahí, apártese de ahí. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Cuántos bendicen al Señor? A su nombre sea la gloria. Sí, hermanos, no caigamos en lo mismo que cayó Israel, porque si caemos en eso, vienen las consecuencias del pecado, y las consecuencias del pecado hemos visto que han sido desastrosas. Por un lado vimos la muerte de 14,000, y por otro vimos la muerte de 23,000. Y por un lado no nos dio números, sino que cayó una mortandad. Y esa es la consecuencia del pecado. Y el que muere en pecado no va a la presencia de mi Dios. Por eso es necesario obedecer, escuchar y buscar a Dios de corazón. Colóquese sobre sus pies. Y vamos a darle gracias a Dios.